Bueno, hola a todos. En este vídeo voy a intentar aclarar, hay una pequeña duda que surgió a colación de una pregunta que hice hace poquito en Instagram, que es respecto a uno de los requisitos que se establece para ser tutor del rey. Vale, os doy un pequeño contexto para aquellos que no vierais la pregunta de Instagram. Yo hacía una pregunta en la que hacía referencia a los requisitos para poder ejercer la regencia. Vale, requisitos para poder ejercer la regencia. Y os ponía en una de las opciones, lo que establece el 5.9.4, ser español y mayor de edad, y en otra de las opciones, evidentemente de forma premeditada por mi parte, para hacerla más difícil la pregunta, os metí una referencia a ese requisito que se establece para el tutor testamentario de ser mayor de edad y español de nacimiento. Vale, os metía ese matiz de español de nacimiento, como si fuera uno de los requisitos para la regencia, cuando no lo es. O sea, para la regencia, y así repasamos la respuesta correcta a esa pregunta, para la regencia es solo español, a secas y mayor de edad. Y sin embargo, es verdad que en la figura del tutor, cuando nos hablan de esa disposición testamentaria, nos hace referencia a ser mayor de edad y español de nacimiento. Vale, es un poco con lo que jugaba yo para hacer la pregunta más difícil. Entonces, a colación de esto, surgió un debate súper interesante allí en la cuenta de Instagram entre varios usuarios que hacían la pregunta de si la reina Sofía podría ser tutora del rey menor. Porque la reina Sofía, como supongo sabréis, nació en Grecia, no es española de nacimiento. Entonces, un poco el debate surgía sobre si el requisito de ser español de nacimiento es para todos los posibles tutores o solamente para los tutores que se han designado testamentariamente. Vale, entonces, bueno, era un debate, la verdad, súper interesante. Vale, os digo, primero, respecto a los posibles tutores del rey, hay tres posibilidades. Vale, tenemos el tutor que se designa testamentariamente, luego estaría, si no hay una designación testamentaria, lo del padre o madre mientras permanezcan viudos, y luego tendríamos la última de las posibilidades, que es la designación por las Cortes Generales. Vale, vemos un poco la redacción literal del artículo 60, que quizá de aquí ya podríamos intuir un poquitillo, luego os enseño un texto doctrinal súper interesante de la web oficial del Congreso, y luego hacemos un poco de derecho comparado con respecto a otras constituciones que hemos tenido en nuestro país. Vale, nos dice, claro, artículo 60, tutor del rey menor, la persona que en su testamento hubiera designado el rey difunto. Esto es lo que sería el tutor por designación testamentaria. Siempre que sea mayor de edad y aquí sí, español de nacimiento. Esa es la primera posibilidad. Fijaros que es aquí donde nos hacen la referencia a ser español de nacimiento. Luego nos dice, si no hay designación testamentaria, si no lo hubiera nombrado, será tutor, padre o madre, mientras permanezcan viudos. Fijaros que respecto a esta segunda posibilidad solamente se hace la referencia al requisito de permanecer viudos. Y luego nos dicen en su defecto, tercera posibilidad, designación por las Cortes, lo nombrarán las Cortes Generales. Y luego con la limitación de que no puede ser regente y tutor, o sea, solamente pueden ser, perdón, regente y tutor, padre, madre o ascendientes directos del rey. Vale, y luego, bueno, punto 2, ya que estamos, lo vemos, incompatibilidades, la tutela incompatible con todo cargo o representación política. Entonces, fijaros que tenemos las tres posibilidades. Y fijaros que ya por cómo está redactado, aunque es perfectamente lógico que se genere la confusión, pero por cómo está redactado, la referencia a lo de ser español de nacimiento solamente está en la parte relativa al tutor por designación testamentaria. No hay esa referencia ni cuando nos hablan del padre o madre mientras permanezcan viudos y esto es quizá lo que sería más discutible, tampoco tenemos esa referencia cuando nos hacen cuando nos hablan del caso en el que no nombren las Cortes Generales. Vale, esto es lo que tenemos. Vamos a esta sinopsis, que deciros que esto está chulísimo, esta es la página web del Congreso. En la página web del Congreso hay sinopsis, hay digamos explicaciones doctrinales de todos los artículos de la Constitución. Está chulísimo, ¿eh? Esto como inciso deciros que es un recurso genial para ver un poco interpretaciones que se pueden hacer de los diferentes artículos de la Constitución. Chulísimo, un recurso imprescindible en mi opinión. Y claro, aquí nos cuentan, esto es un texto hecho por un letrado de las Cortes Generales, evidentemente un alto funcionario, una persona que controla muchísimo de esta materia, y nos da un poquito, nos dice, vale, igual que la regencia, la tutela del rey menor es una institución de profunda raigambre en la historia de la monarquía española. Y es verdad, en todas las constituciones hay una referencia a esa figura del tutor. Precedentes inmediatos de nuestro artículo 60 actual están en la Constitución de 1812, que es la que vamos a ver, el artículo en la Constitución del 37, la del 45, la del 69, todos 800, la del 76, y nos dicen que de todos estos, el artículo 60 de la Constitución del 37 es el que se parece más al que tenemos a día de hoy, que es casi literal. Y luego nos hacen, bueno, un poco la historia. Y luego nos hacen la explicación. Y nos dice, vale, la tutela del rey menor puede ser al amparo de este precepto de tres clases, lo que os comentaba. Testamentaria, primer supuesto, cuando este tutor del rey menor sea nombrado por testamento del rey difunto. En este caso, el tutor habrá de ser mayor de edad y español de nacimiento. Interesante, que nos meten otro matiz, y esto para que veáis que al final las cosas, tanto en la Constitución como en cualquier norma,
la redacción pues, suele ser bastante precaria, a lo mejor no cubre todas las posibilidades, y por lo tanto hay muchos aspectos que se dejan a la interpretación. Son los autores doctrinales, los máximos expertos en la materia, los que terminan de interpretar si se hace de una forma o de la otra, y luego, evidentemente, la jurisprudencia. Porque nos dicen, cuestión discutida ha sido si el testamento debe ser o no refrendado. Una pregunta muy interesante. ¿Tendrá que refrendarse o no el testamento del rey? No lo dice la Constitución. Entonces, al final, pues no dejan de ser los eruditos los que, los que tienen que terminar de dilucidar si tiene que estar refrendado o no. Aquí la posición mayoritaria es que sí que tiene que refrendarse. La doctrina mayoritaria se ha decantado por el refrendo, teniendo en cuenta la significación política de ese acto mortis causa a través del cual se nombra el tutor del rey menor. Claro, es algo que tiene mucha repercusión y se asume, se interpreta por los aspectos doctrinales que tiene que ser refrendado. Pero no lo dice la Constitución. Luego, segunda posibilidad es la legítima, que procede en defecto de la testamentaria y corresponde ser tutor al padre o madre mientras permanezcan viudos. Fijaros que aquí no nos están haciendo referencia, igual que ocurre en la literalidad del artículo 60 de la Constitución, no nos están haciendo referencia a que tenga que ser español de nacimiento. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que efectivamente la reina Sofía podría ser la tutora. Vale, o sea que ya os anticipo un poco la respuesta. El requisito de ser español de nacimiento no afecta para el caso del padre o de la madre. Vale, lo vemos un poco de la redacción literal, ya lo pudimos intuir. Aquí en este texto doctrinal más o menos nos lo dejan bastante a las claras. Luego la última posibilidad parlamentaria, lo que ya vimos, en defecto de la legítima, procede por las Cortes Generales nombrar a este tutor. Entonces, las tres posibilidades, ya veis que en esta interpretación doctrinal, de la misma manera que ocurre un poco en la literalidad de la Constitución, solo nos hacen referencia al hecho de que sea español de nacimiento para el caso de la testamentaria, y luego, para terminar de dilucidar, digamos, cómo habría que proceder en este supuesto, si podría o no la reina Sofía ser tutora del rey menor, vamos aquí a hacer este derecho comparado con respecto a otras constituciones. Esta es la de 1812, si no me equivoco, ¿no? 1812. Y aquí es el artículo 86. Y este está genial, o sea, para que veáis que en cuanto a técnica normativa no necesariamente vamos mejorando con el tiempo. Es muchísimo mejor la redacción de este artículo 86 y nos vale un poquito como guía. Te dice, vale, te dice, será tutor del rey menor el que lo hubiera nombrado en su testamento el rey difunto. O sea, designación testamentaria. Pasaba lo mismo hace 200 años que ahora. Si este no lo hubiera nombrado, recaerá la tutela en el padre y, en su defecto, en la madre mientras permanezcan viudos. Y a falta de tutor testamentario legítimo lo nombrarán las Cortes. O sea, fijaros que 200 años después los supuestos de designación del tutor del rey menor son los mismos. O sea, los mismos. Pero ¿qué pasa? Que aquí lo redactan mejor. Porque nos dicen, en el primer y tercer caso, el tutor habrá de ser español de nacimiento. Vale, o sea que, fijaros que aquí nos lo están especificando. En el primer caso, designación testamentaria. En el tercer caso, designación por las Cortes Generales, español de nacimiento. No nos hacen referencia, ya que esto es la literalidad de una constitución antigua, pero de una constitución, no nos hacen referencia a que para el padre o la madre vincule ese requisito de ser español de nacimiento. Vale, por lo tanto, entre los tres supuestos, primero, fijándonos un poco en la literalidad, que es verdad que la referencia al español de nacimiento solo está en el primer supuesto de designación testamentaria, literalidad de nuestro artículo 60 actual. Luego, viendo esa sinopsis, esa interpretación del artículo que hace pues, un experto en la materia, un letrado de las Cortes, que vuelve a aplicar la misma lógica, designación testamentaria es cuando tenemos ese requisito de ser español de nacimiento, para cuando sean padre o madre, el requisito es que permanezcan viudos, pero no hay ninguna referencia que tenga que ser español de nacimiento. Y luego viendo, digamos, el texto, uno de los textos de los que beben los padres de nuestra Constitución para redactar nuestro actual artículo 60, que son las constituciones anteriores, que esto, como inciso deciros también, que nuestra Constitución actual en muchos artículos es igual que constituciones que tuvimos en otros años, de estas, creo que hemos tenido 10 a lo largo de nuestra historia, de estas otras constituciones anteriores que hemos tenido, y también otros artículos son copia de artículos de constituciones de otros países. O sea, que no os penséis que nuestra Constitución es un invento, sino que básicamente es copia y pega, por así decirlo, de constituciones que tuvimos en el pasado y constituciones de otros países. Algunas cosas sí que son, digamos, particulares nuestras, pero el grueso es copiado o bien de constituciones de otros años o bien de constituciones de otros países. Y aquí, haciendo esta lógica un poco de derecho comparado, comparando con constitución anterior, aquí nos lo especifica mucho mejor. Primer y tercer caso sí que vincula ese requisito de ser español de nacimiento, en el segundo, en el caso de que sea el padre o la madre, no vincularía. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, padre o madre tienen que permanecer viudos, pero no se les va a exigir que sean español de nacimiento. Vale, yo creo que interesante, digamos, con estas tres argumentaciones, primero atendiendo a la literalidad de nuestro actual texto constitucional, luego viendo una interpretación que hace un experto en la materia y luego aplicando un poco de derecho comparado, queda bastante a las claras que efectivamente esto sería así.
Vale, sería interesante ahora, abro otro debate, ya que estamos, quizá viendo lo que tenemos aquí en este artículo 86 de esta constitución anterior, podríamos intuir un poco la respuesta, pero sería interesante también el debate de si, para el caso de que lo designen las Cortes Generales, tendría que ser español de nacimiento o no. Tiene toda la pinta de que sí, pero también podríamos abrir ese debate. Vale, así que nada, esto un poco la explicación a esa pregunta. Y nada, recordaros que este recurso que tenemos aquí, esta página web del Congreso, con la sinopsis de todos los artículos de la Constitución, de verdad que está chulísimo, ¿eh? Si tenéis dudas sobre cómo interpretar alguno de los artículos, esta es una de las mejores fuentes para solucionar estas dudas, porque son todo textos hechos por gente muy experta en la materia. Vale, así que nada, hasta aquí la explicación. Espero que os haya ayudado un poquitillo a resolver este debate.